Bueno, interesante la conversación que tuvimos en el primer segmento con el concejal Rodolfo Norambuena en la comuna de Ancud, sin lugar a dudas que pusimos en discusión temas que son bastante importantes y que tienen que ver con el periodo eleccionario en el cual usted tiene que participar. Lo reiteramos, usted tiene una responsabilidad y se lo voy a decir una vez más, si usted quiere modificar su calidad de vida, tiene que ir a votar. Me imagino que usted ha escuchado propuestas de los candidatos a alcalde y de los concejales también, me imagino. Pero hablemos de los candidatos a alcalde. Si usted escuchó propuestas, proyectos, vote por las propuestas, por esos proyectos. En definitiva, vote por lo que usted quiera, pero vaya a votar, ¿ya? No vote por otra cosa que no sean propuestas, proyectos que estén relacionados con mejorar la calidad de vida. No pierda el foco, por favor, usted, amigo elector. Las autoridades son personas que elegimos en nuestra representación, a quienes le damos la misión que trabajen para mejorar nuestra calidad de vida. Eso es la autoridad que estamos eligiendo. Si usted no va, usted está renunciando a mejorar su calidad de vida. Así que vaya a votar, por favor, levántese temprano, usted amigo de la ciudad, que la última vez dejó mucho que desear, no fue a votar una gran cantidad de personas que están muy cerca de los locales de votación del radio urbano, no fueron a votar, se portaron en forma irresponsable, amigo, vecino, por los años que nos conocemos, por favor, esta vez haga las cosas bien, tome su responsabilidad, ¿ya? Si quiere modificar las cosas, si quiere cambiar las cosas, si quiere que esto sea más bonito, un lugar más adecuado para vivir, vaya y vote por autoridades y por los proyectos que a usted mejor le parecieron. Y aquellos que garanticen, desde luego, que van a ir a trabajar realmente por el bien común. El bien común, otro aspecto importante que debe tener su autoridad, amigo. No el bien personal. Si usted olfatea que alguien va a buscar quizás nutrirse de nuestra democracia a sí mismo, no. No vote por esa persona. Vote por aquel que le convenza que va por el bien común. Ya, una vez habiéndole hecho recuerdo de su responsabilidad cívica, vamos con el siguiente invitado. Alguien que usted conoce, alguien que estuvo en Ancud, que marcó un poco la historia de Ancud, porque le tocó hacerse cargo de un proyecto que en su momento fue muy valorado, que fue el Liceo Bicentenario de la comuna de Ancud, que estuvo entre los top 10, incluso estuvo el presidente de aquel entonces, Sebastián Piñera, aquí inaugurando el Liceo Bicentenario. ¿Quién estaba a cargo del Liceo Bicentenario en ese momento? Bueno, don Julio Soto Echevarría, quien hoy día es ex director del Liceo Bicentenario y quien ha recibido la invitación para hacerse cargo como el secretario general de la corporación en la eventualidad que don Federico Krieger sea el alcalde de la comuna de Ancud. Podríamos estar hablando la mañana completa del currículum de don Julio Soto Echevarría, porque es una persona con alto grado de preparación, por eso se hizo merecedor ser el timonel del Liceo Bicentenario en su oportunidad. Sin embargo, vamos a conversar en vivo y en directo con él aquí en los estudios de Décima TV Comunicaciones. Le damos una cordial bienvenida a don Julio Soto. Muchas gracias. La verdad que es una alegría estar acá en Ancud, por los lindos recuerdos, ¿cierto? Los malos no los voy a... Se me ocurrió eso. Pero me imagino que lindos recuerdos y al final uno... Sí, menos, no, al final uno va sumando, va restando y va viendo, ¿cierto? Que uno se queda con lo bueno, porque lo malo, hoy día, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de revertir eso que hizo tanto daño y todavía le hace daño a Ancud. Así que muchas gracias por la invitación y la verdad que estoy muy contento acá. Bueno, cuando se habla de Liceo Bicentenario no se puede dejar de vincular a don Julio Soto, porque... hay que decirlo, en su momento fue muy bien valorado este tema. De hecho, esto ameritó muy buenos comentarios en algún momento. El inicio de operaciones de este Liceo Bicentenario a nivel nacional fue destacado en algún momento por incluso medios de comunicación nacionales. Estuvo el presidente Sebastián Piñera también acá. Respecto a la idea que tenía Julio Soto de implementación del Liceo Bicentenario, a lo que es el Liceo Bicentenario el día de hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Es el Liceo Bicentenario que quería Julio Soto? La verdad que hubo un cambio muy grande respecto, ¿cierto?, a lo que se soñó
porque en ese tiempo se soñó un liceo bicentenario, habían objetivos súper claros, incluso estábamos todos con la camiseta puesta cuando hablo profesor, asistente, pero hoy día, cierto, delante lo comentaba en otro medio de comunicación, cuando yo entraba a Ancud veía un Ancud triste. Y le pedí a don Federico, cierto, que me llevara al Liceo Bicentenario, y uno nota, no es necesario, cierto, abrir puertas, mirar por las ventanas, uno nota que la ciudad está triste, está agotada, está cansada, está vieja. Entonces yo creo que necesita cambios, y esos cambios, cierto, que ayer se hicieron en forma tan drástica, para mal, nosotros hoy día, cierto, tenemos que hacerlo de mejor forma. Por eso yo acepté la invitación de don Federico con mucho gusto, porque siento que es una persona muy transparente y una persona honesta. Y trabajar con una persona honesta es sinónimo, cierto, de que las cosas van a salir bien. ¿Qué cosas quedaron pendientes para el proyecto que tenía Julio Soto respecto al Liceo Bicentenario? Primero era el tema de posesionar, ¿no es cierto?, dentro de la comuna como o dentro de la región, como dentro de los 10 colegios mejores de la región. Nosotros estábamos posicionados, si bien es cierto, éramos 60 Liceo Bicentenario, de los 60 nosotros estamos en el tercer lugar, segundo lugar, cuarto lugar, nos movíamos dentro de esos rangos. Entonces la idea era movernos también a través de los colegios de la región, que estamos hablando de un San Javier, estamos hablando de colegios particulares subvencionados en Osorno, Puerto Montt. Entonces nosotros era lograr ese número. Y ahí hay una cosa interesante, que cuando tuvimos la dificultad con el secretario de la corporación, hoy día, cierto, Ampuero, él ni siquiera fue capaz de leer el contrato, porque mi contrato decía que si yo no cumplía esas metas, yo me tenía que ir, y ni siquiera con indemnización. Entonces, cuando bien amarrado, es que lo encontré muy interesante. Por eso cuando yo asumo un proyecto, el proyecto en el contrato estaba claro, había que leerlo. Entonces, si yo no tengo a veces capacidad de lectura y no tengo capacidad de comprensión lectora, entonces va a ser muy complejo hacer, cierto, va a ser muy complejo decir qué cosas convienen o no convienen. Todo esto que me pasó a mí en algún momento se podría haber evitado solamente con leer, y segundo, con haber conversado. Entonces el proyecto se fue empobreciendo justamente porque después que sucedió esto, que fue provocado en forma ordinaria, ni siquiera un tema, hubiésemos podido conversarlo y el proyecto hubiese seguido, cierto, su camino con cualquiera, si no era necesario que yo estuviera Julio Soto. El tema es que empezaron a manosearlo, empezaron a desviar el proyecto. ¿Cuál era su objetivo final? Recapitulemos un poco, Julio. Don Julio Soto era director del Liceo Bicentenario, fue electa la señora Soledad Moreno. Correcto. Y en forma inmediata se le pide la renuncia a don Julio Soto, o más bien se le despide, lo que después fue caratulado de despido arbitrario, ¿no? Correcto, o sea, si me hubiesen despedido hubiese sido hasta decente. Me inventaron un sumario por robo, por cosas, ¿cierto? Y de ahí, lo que yo decía delante, igual, yo le agradezco, cierto, a la figura de don Federico, porque él podría haberse marginado de mí, porque fue mi testigo en los juicios, todos los cuales ganamos. Entonces, él podría haber dicho, chuta, si yo tengo pensado tirarme al alcalde mañana, esta persona me lo dio. Sin embargo, él creyó en mí, como yo creo en él y creo, cierto, en los proyectos que él está planteando, que son proyectos serios, no son proyectos, cierto, que se sacan así para poder dejar a la gente contenta. Estamos hablando de proyectos donde hoy día, cierto, vamos a hacer un cambio real, tanto en educación, tanto en salud, así como el Liceo Bicentenario. Recordemos que al inicio no dábamos mucho, incluso decíamos que el Liceo Bicentenario, si partía, cierto, iba a ser un colegio que iba a partir con 10 alumnos, 20 alumnos, 30 alumnos, y nosotros vimos, cierto, que después los colegios particulares que estaban aledaños a nosotros estaban asustados, estaban teniendo miedo, cierto, de que le quitáramos la matrícula. Incluso, bueno, así fue también. Incluso el Colegio San Andrés, conversando en su momento con quien hacía dirección en ese momento, dijo, nosotros tenemos pensado solamente tener hasta sexto básico, porque sabemos que el Liceo Bicentenario prendió, y como prendió con alumnos, cierto, que querían estudiar, que ese era otro foco importante. En el Liceo Bicentenario están los alumnos que querían estudiar, hay gente muy motivada a estudiar, que era muy importante. Si los chicos, hay programas de gobierno donde dice que hay alumnos que pueden, hay de retención, y alumnos que no quieren estudiar, pero se les paga una plata para que estén en el colegio, vayan. Pero esos alumnos tienen otro espacio, y estos alumnos del Liceo Bicentenario tenían su espacio de querer ir a estudiar. Pero llegó un personaje, cierto, maquiavélico, que no miró nada. Si el tipo pasó una aplanadora, no vio que estaba haciendo daño, sino me estaban dañando solamente a mí, dañaron a niños, dañaron a familia, dañaron a la comuna. Pero eso hoy día la gente, cierto, tiene que recordarlo. Cuando vaya a la urna, tiene que recordar que ese personaje maquiavélico
primero tiene que salir de ahí porque es un pésimo gestor y segundo, ¿cierto? Usó cualquier tipo de mentira para poder denostarme, cuestión que hoy día yo... Aclaremos una cosa, esto se fue a tribunales, ¿cómo le fue a Julio Soto en tribunales? Yo gané 2 juicios y fueron harta plata, fueron más de 100 millones de pesos que yo gané. ¿Ah? Entonces, pero aclaremos también que antes de eso, antes que pagaran ellos, la jueza y también Corte de Apelaciones propuso que a mí me reintegraran. Por tanto, ¿Y se evitaban de pagar con eso? ¿No? Pagaban solamente como 20 millones, como 20 que era el tiempo que yo estuve afuera. Entonces, cuando uno mira eso, dice, este personaje, y como bien decimos, ¿cierto? Aquí hay una cabeza que la señora Soledad Moreno. Yo hubiese sido el alcalde, yo lo primero que hago, saco a este personaje y lo tomo, ¿cierto? Y digo, tú no me sirves. Por eso estos cargos tienen que ser cargos, ¿cierto?, donde yo tengo que ser generoso. A mí me ofreció ser secretario de corporación, pero Federico tiene toda la libertad de decirme a mí en diciembre, ¿sabes, Julio? Estoy pensando lo mejor y tú no vas. Y yo tengo que ser generoso. Yo no tengo por qué amarrarme, ¿cierto? Y él tiene que amarrarse conmigo y que tiene que dármelo como un favor político. No es un pago. Julio, cuando estamos hablando de la persona que tomó la decisión, bueno, sin lugar a dudas la responsabilidad final es de Soledad Moreno. Sin embargo, Luis Ampuero Chiguay era el secretario de la corporación cuando fue desvinculado Julio Soto del Liceo Bicentenario, que posteriormente significó para Julio Soto haber ganado todos los juicios. Eso correcto, hay que aclararlo porque a veces se acusa en tribunales a las personas, se lleva a tribunales a alguien. También hay que aclarar qué pasó con lo que en tribunales. Y lo que sucedió en tribunales es que Julio Soto ganó todos los juicios. Gané los juicios. Y eso significó un perjuicio para la corporación. ¿Por qué? Porque si no se hubiera despedido arbitrariamente a Julio Soto no hubiera sido necesario haberle pagado más de 100 millones de pesos. Correcto, sí. De eso poco se ha hablado después, porque hay una responsabilidad también ahí. Pero tampoco se habló... Por una mala decisión. Sí, pero tampoco se habló que antes de que pasara todo esto del juicio, yo conversé con Ampuero que donde yo me iba, si yo no seguía en este proyecto porque sentía que el proyecto ya estaba manoseado, estaban entrando, ¿cierto?, donde habían personas, ¿cierto?, que solamente querían votarlo, entonces había... Solamente con hablarlo, yo me hubiese ido. Y aquí había un odio. Si uno ve, por ejemplo, cuando usted actúa en forma visceral y no mira para ninguna parte y solamente actúa con destruir a alguien, ¿qué fue la posición que tuvo Pablo Ocio? Porque, ojo también, yo en todas las reuniones que tuve, al final quien tomaba la decisión y quien dirigía la conversación era Pablo Ocio. Y la alcaldesa estaba sentada al lado y Ampuero tenía que obedecer lo que decía Pablo Ocio. O sea, en esas reuniones... aclaremos eso, porque eso también fue materia después presentado por los concejales para juicio de remoción con la alcaldesa, la presencia del cónyuge de Soledad Moreno, Pablo Ocio. Y lo que se cuestiona es que él no tenía una actitud contemplativa en estas reuniones, sino que en estas reuniones donde participaba él tomaba decisiones. En la reunión que participó Julio Soto, ¿estaba Pablo Ocio y tomaba decisiones Pablo Ocio? Es que él él dirigía todo, si aquí la alcaldesa no hablaba, aquí Ampuero no hablaba, aquí, por eso es importante cuando yo hoy día también a la gente le quiero hacer recuerdo, Carlos Gómez, que hoy día, cierto, concejal, que él prometió también ayudar dentro de este proceso, Carlos Gómez siempre, él estuvo en silencio. Usted sabe que hay un dicho que dice que el silencio otorga. Entonces, si yo hoy día también, si yo tuviera que decir, cierto, que Carlos Gómez a mí no me representa, y yo creo que mucha gente no representa porque Carlos Gómez ha ido haciendo justamente el lobby político que hacen mucho. Me cambio de una parte, me cambio de camiseta porque voy recogiendo votos. Carlos Gómez antes era demócrata cristiano. Después, cuando perdió en las primarias con la Soledad Moreno, Carlos Gómez, cierto, va como concejal. Entonces, hoy día la DC le presta camiseta a Carlos Gómez y le retira el apoyo a Soledad Moreno. Entonces, si estamos viendo eso, yo quiero que la gente que está viendo la televisión piense un poquito esto, piense que vamos a seguir en lo mismo. Si queremos un cambio real, y yo decía delante en forma cierto irónica, porque ahora yo puedo reírme, porque antes no me reía mucho, en forma irónica, cierto, antes usamos un eslogan que decía sonrisa de mujer. ¿Ah? Ese eslogan, sí. Yo creo que se nos cayeron todos los dientes. ¿Ah? Hoy día, cierto, es el cambio, y el cambio va a ser con don Federico. Por eso yo invito a la gente que vive aquí en la ciudad y la gente del cambio, que le crean a don Federico. Don Federico es un profesional. Así como yo me considero un profesional, como les digo, si a mí mañana yo no estoy secretario de corporación, yo no me voy a enojar con don Federico, al contrario, si yo le puedo ayudar en algo, los voy a ayudar con mucho gusto, porque siento que es un profesional real. Julio, Federico lo trajo a usted, lo presenta a usted y públicamente lo dijo, como carta para ser el nuevo secretario general de la corporación. Es un desafío. ¿Sabe Julio Soto en qué condiciones está la Corporación de Educación hoy día? Sí, estamos... De Educación y Salud. Sabía cómo estaba y sé cómo está.
sabía cuando don ¿En qué Federico condición está? está pésimo, o sea, estamos, yo usaba una figura de la UCI y de la UTI, estamos en la UCI, estamos graves, estamos con un déficit de 1.500 millones de pesos en deuda. Entonces, cuando hablamos nosotros de esa cifra, que uno no es lo mismo, ¿cierto?, que hablar de 100.000 pesos o hablar, ¿cierto?, que se deben tanto, y esto ha sido por una mala gestión tanto del secretario de corporación como, ¿cierto?, en el caso de la alcaldesa, y como también el cuerpo de concejales no puso coto. Yo me acuerdo cuando yo era director del Bicentenario, yo tuve que hacer rendiciones mensual al consejo. Entonces, cuando alguien me dice a mí que el consejo no tiene tribuna en esto, yo digo, pero ¿cómo? Si yo todos los meses tenía que estarle rendiendo al consejo, a la presidenta, en este caso a la alcaldesa y a los concejales, diciéndole qué estaba haciendo y mostrando números y datos duros. O sea, estos alumnos me llegaron con estos tipos de conocimientos y aquí vamos. Y todos los meses era sagrado que yo me tenía que reunir con el alcalde y con los concejales que participaban en eso y tenía que estar rindiendo. Entonces, cuando Ampuero, ¿cierto?, hoy día está dirigiendo algo y tiene un tremendo hoyo, porque es un tremendo hoyo, uno dice, este tipo primero no es un buen gestor. Recuerden que antes era director del Domingo Piñera, que dejó la crema. Hoy día es director de la corporación o secretario de corporación, la tiene la misma. Y estamos hablando, ¿cierto?, de un hoyo que es tremendo, tanto en salud, tanto en educación. Y este hoyo, pensemos que puede crecer todavía en estos 2 meses. Porque si fueron capaces de actuar de esta forma déspota, los tipos pueden encarillarse. Déjeme decir una cosita. Sí. Después de eso, a ellos le inyectaron como 700, 800 millones, cuando debían 100 millones en imposición a los profesores, le inyectaron 700 millones del gobierno central y esa plata nadie sabe dónde está. Lo ocuparon seguramente en algo. ¿Y por qué ellos no dan cuenta de eso? El tema de transparencia, usted métanse en las páginas de transparencia. Ancud es una de las municipalidades que tiene 0% de transparencia, no informa nada. ¿Por qué sería interesante hacerse cargo de la corporación municipal, Julio? Si está en una situación bastante compleja, según lo que me señala, y obviamente que quien tome la dirección se va a enfrentar a una tarea tremenda. O sea, yo creo que cualquier persona, ¿cierto?, alguien va a tener que estar siempre ahí. Pero no tenemos que estar nosotros, por ejemplo, yo no tengo ni en mi mente empezar a hacer demandas o buscar culpables, ni tampoco empezar a llorar todo el día, voy a llorar todas las deudas, no puedo estar llorando, porque lo que tengo que hacer es empezar a crear, ¿cierto?, cómo resuelvo un problema que se generó. Okay. Buscar soluciones, más que empezar a buscar el culpable, porque yo lo podría hacer tranquilamente, 1.500 millones y mostrarlo en la televisión y andar recorriendo todos los medios de comunicación, pero ¿para qué? ¿Para qué seguir denostando si todos sabemos que hay gente inepta, gente que tuvo una mala gestión? Por tanto, no es necesario decirle a la gente. Por eso la gente tiene que recordarse hoy día que estos personajes que hablaban de derechos humanos, que hablaban, ¿cierto?, de los sindicatos, donde se produjeron más prácticas antisindicales, han sido con este personaje que fue presidente del Colegio de Profesores. Entonces, uno dice, qué contradicción. Son políticos, ¿cierto?, gallos que al final van buscando, usted dijo delante, buscar solamente beneficios propios y no beneficios del bien común. Julio, ¿qué es, estando a cargo de la corporación, el tema de educación es uno? Hay también algunas quejas de los usuarios en el tema de salud, que no es menos importante. Son 2 áreas que lo tiene a cargo la corporación, que son sumamente sensibles. La educación y la salud. Mire qué interesante. ¿Qué haría Julio Soto cuál sería el sello, cuál sería el estilo de Julio Soto para mejorar los servicios de educación y salud a través de la corporación? Primero le diría a las personas que están liderando, a los directores, ¿cierto?, los que están a cargo de los CEFAM, a cargo de los colegios, a cargo de los liceos, le diría que estén tranquilos. Porque aquí no es que Julio Soto viene con toda una cabeza, ¿cierto? Porque esto no es un cambio, ¿cierto? No resuelve el problema cambiando gente. Esta misma gente que trabaje tranquila, que tenga autonomía, que tome decisiones, que yo no lo esté pauteando, ¿cierto? ¿Cuál es mi misión mía? Es ser un buen líder, que yo dirija, que yo sea capaz, ¿cierto?, de que esta persona que está a cargo, pues yo le di la responsabilidad de un CEFAM, le di la responsabilidad de un colegio, que sea capaz, ¿cierto?, de que él esté gestionando bien. O sea, el que está haciendo bien la pega se queda. O sea, todos debieran quedarse. Si el tema es que si la persona que no quiere trabajar tiene que ser honesta y decir, yo no quiero trabajar porque no me gusta. No me Pero hay exceso de dotación, dicen en
en algunas partes, ¿no? Claro, el problema, Habría que prescindir de algunos, el ¿no? problema es que esas personas que puede haber exceso, ¿cierto? Hay que acomodar o buscar forma, por ejemplo, los campos. En los campos, si yo hay gente, ¿cierto?, que haya que hacer turnos rotativos, los médicos, los dentistas, toda la gente que va, que la gente, ¿cierto?, atienda a las personas temprano, en la mañana, porque recuerde que el campesino se levanta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, correcto. que yo, por respeto a ellos también, me proponga que me voy a ir al campo a las 8 de la mañana, voy a estar atendiéndolo a ellos, pero también que sea por un tema vocacional. Y ahí hay otro tema, ¿cierto?, donde si yo hago las cosas por amor y no las hago solamente por plata, las cosas van a cambiar. Y téngalo por seguro, que por eso le digo a esa gente que no se asuste, la gente que está en sus puestos de trabajo. Si está haciendo bien las cosas, que se quede tranquila. Y es interesante lo que estaba diciendo Julio, porque lo que se espera generalmente en este tema, donde hay muchos cargos que vienen del ámbito político, lo que se espera es que lo que le pasó a Julio, que llegado al gobierno, haciéndose cargo, lo más probable es que se despida una gran cantidad de personas. ¿Eso no está en el ánimo de Julio Soto en la eventualidad de hacerse ese cargo de...? Es que eso sería una irresponsabilidad justamente por el tema de demanda, porque si yo lo he hecho, usted tiene un derecho. Correcto. Y su derecho es demandarme. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos conversar? Se supone que usted es una persona inteligente, una persona profesional, conversemos. Y si usted lo está haciendo mal, usted mismo tiene que decir, sabes que esta cuestión me quedó como poncho. Entonces dame otra oportunidad, déjame en otro cargo donde yo no tenga tanta responsabilidad, porque al final, ¿cuál es el punto? El punto es que esa persona se va a enfermar. Si tú estás haciendo mal las cosas, se va a enfermar. Cuestión que no hicieron conmigo, porque a mí nunca me preguntaron, me dijeron, oiga, usted ha hecho mal las cosas, porque nunca revisaron mi currículum, nunca revisaron las cosas que yo había hecho, nunca. A mí me llamaban a una reunión, me dicen, usted tiene que irse porque no es de nuestra confianza. Entonces usted dice... Plop, dijo Pomperito. Al final, yo no soy político, y eso lo insistí, yo no soy político, yo no pertenezco a ninguna corriente política ni ideología política, porque yo creo, ¿cierto?, que las cosas uno las hace en cualquier parte. Mi hermana, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, mi hermana, ella trabaja de secretaria en una alcaldía, en una parte del país, y ella ha pasado por todos los alcaldes, y ningún alcalde la ha sacado. Y mi hermana, así como es alcalde de derecha, como es alcalde de izquierda, como es alcalde de PC, Partido Socialista, mi hermana trabaja con todos de igual forma. Por tanto, no estoy mirando, ¿cierto?, ahora voy a cambiar todo esto, o que todo me huela a persecución. Aquí hay una paranoia de repente que se produce en las personas que se hacen cargo de puestos, entonces piensa que todo el mundo los quiere dañar. Yo tenía el mejor ánimo, había un proyecto que quería sacar adelante, sin embargo a mí me acusaron, ¿cierto?, incluso más, tuvieron la osadía, Ampuero, de decirle a gente que yo no tenía ni título. Yo decía, ¿cómo tan absurdo decir una estupidez tan grande? ¿Cómo va a correr el riesgo? ¿Por qué si yo no tenía título? ¿Por qué no usó esa arma? Claro. ¿Por qué no usó eso mejor? Que era más fácil de echarme. Entonces, el tipo, claro, como no tenía cierto las bases, porque sabía que yo de alguna manera le iba a responder. Si él me dice no tiene título, yo tengo mucho estudio y no estudié por vanagloriarme, estudié porque me gusta. Ok, hablemos de eso un poco, porque es importante. Lo que está proponiendo el candidato a alcalde Federico Krieger es a Julio Soto para hacerse cargo de algo muy importante. Así que hablemos de un poco del tema académico de Julio Soto. ¿Quién es Julio Soto académicamente? Bueno, yo tengo en este momento, ¿cierto?, bachiller en ciencias religiosas, que son 7 años de estudio en la Universidad de Valparaíso. Después tengo 2 diplomados en la Universidad Alberto Hurtado, que es de prestigio, y también tengo un diplomado en IPLASEC. Tengo postítulo, después tengo licenciatura en educación, tengo el título de profesor de educación, tengo psicología y tengo 2 magíster. Y hoy día, ¿cierto?, estoy casi terminando un doctorado, que me permitió estos tiempos, ¿cierto?, de descanso, donde me ayudaron también, ¿cierto?, la corporación para poder estudiar y descansar y pensar. También de por eso le digo, las cosas malas uno después las transforma en cosas buenas. Por eso dicen, de cada tragedia tú vela como una oportunidad. Entonces yo lo vi como una oportunidad para mí, para descansar, para tomarme mis tiempos. Yo salgo a caminar a la costanera, disfruto, miro, ¿cierto? Cuestión que de repente cuando uno está tan imbuido en un trabajo no se da el tiempo. Y lo otro, si usted me pregunta a mí hoy día, mis alumnos me preguntan en Puerto Montt, profe, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 48 años. ¿Y cómo representa menos? Primero porque soy feliz. Segundo, ¿cierto?, porque siento que no ando dañando a la gente innecesariamente, involuntariamente. Trato de que, imagínense que yo cuando llegué al Bicentenario, yo tomé gente de trabajo que ni siquiera pregunté qué partido político eran, que fue que me reemplazó a mí, que fue Luis Mesa, que era socialista.
Entonces alguien me criticó, pero ¿cómo me metés este gallo? Que eso... Oye, yo no ando preguntando si el tipo lo hace bien, yo lo mantengo. Pero ¿qué pasó con esos personajes? Después lo echaron, igual lo echaron con una mano atrás y una mano adelante. Entonces yo en la corporación tengo como sueño, dentro de esos sueños, ¿cierto? Justamente a mis colegas profesores, tratar, ¿cierto?, de devolverle la dignidad a ellos, tratar de resolverle su tema de deudas que tienen, ¿cierto?, que fueron descontadas y que no, y por planilla aparecen figuradas como descontadas, pero no son pagadas en las instituciones que se deben, caja, compensaciones, ISAPRE, salud, etcétera. Entonces, eso primero tengo que resolverlo. Ya, compromiso con los colegas profesores. Resolver. Segundo, resolver el tema de que tratarlo a ellos como se merecen, o sea, somos colegas, no porque yo tenga un cargo alto, yo puedo pasar y ponerle el pie encima a cualquiera. Tengo que recibir, si viene una persona, un sindicato, ¿cierto?, él tiene algún aporte que yo no lo sé. Entonces yo tengo que crecer y juntos vamos a poder buscar soluciones. En salud, lo mismo, las personas, ¿cierto?, que atiendan contentas. Si hay un médico que está mirando la hora, ¿cierto?, no es buen dato, no es buen antecedente. No, no es buen antecedente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que el médico, no es necesario que andemos trayendo en auto a todo el mundo, pero que le demos un abrazo a veces, porque la gente solamente se conforma para mejorarse con un abrazo, con una expresión de mano. Sí, exactamente, muy bien. Excelente. Entonces, esas cosas. Ese punto es muy sensible. Y efectivamente, a veces hay profesionales con Z que que ni siquiera levantan la cabeza para saludar a la persona que está entrando a la consulta. Muy buen antecedente. Qué bueno tenerlo en cuenta. A veces hay que pasearse en lugar, salir de la oficina, ir a ver cómo están atendiendo a nuestra gente, ¿no? Otra acusación que me hicieron cuando me acusaron por comer con los alumnos en el comedor. Entonces cuando uno dice, yo eso es algo positivo, deberían haberlo tomado como una fortaleza más que una acusación. Entonces los alumnos, yo conversaba con ellos todas las veces, yo me podía ir a comer a mi casa y me quedo 1 hora y media en mi casa viendo tele en las noticias, pero me quedaba con ellos porque dentro del proyecto, yo respiraba por ese proyecto, era un proyecto que yo siempre soñé. Claudio, fíjate, cuando yo estaba en Calbuco como director, cuando yo fui director en San Pablo, todos son sueños, pero yo siempre soñé y dije, ¿por qué no se le crea un espacio a los alumnos que quieran estudiar? Y justo nacen estos liceos bicentenarios. Y dije, este gallo, cierto que fue Joaquín Lavín, en ese tiempo, a mí, yo como te digo, no tengo nada que ver con la web. Entonces, cuando el tipo sueña eso, dice, yo dije, este es el proyecto que yo quiero. Y sin yo buscarlo, yo estaba trabajando como director, tenía 5 años de contrato en Calbuco, me fueron a invitar a participar en este proyecto. Me sentí contento, yo renuncié allá y me vine acá pensando que esto es lo que yo quería. Ah, qué bueno. Sufrí, me fue mal, pero yo decía, todo sufrimiento trae su recompensa. Entonces, después cuando voy viendo, ¿cierto? Digo, no, uno tiene que ser capaz de soñar, tiene que ser capaz de motivar, tiene que ser capaz, ¿cierto?, de siempre tener proyectos, no a largo plazo, porque yo no puedo tener un proyecto a 20 años, porque puede que me muera mañana, me muero mañana. Proyecto a corto hoy plazo, día, hoy día vivo el hoy. Y como yo vivía el hoy a concho, yo disfrutaba lo que hacía con mi alumno y voy a disfrutar también de la corporación. Y como le digo, si yo lo estoy haciendo mal, téngalo por seguro y anótelo por ahí, yo me voy a ir solo. Bueno, que a la grabación. Por eso, me voy solo. Yo no voy a necesitar que venga un grupo de gente y me pida la renuncia. Yo harta pega que hacer. Me voy solito. Ya, pero lo importante es que la gente le está pidiendo a quienes se hacen cargo de las cosas que sea presencial, digamos. Es bueno que, si eventualmente Julio Soto va a ser secretario general de la corporación, que salga muchas veces de su oficina y vea cómo están atendiendo los consultorios. Es que ese es el otro tema de gestión, pues el líder. El líder tiene que estar en terreno. El líder tiene que estar Yo no puedo estar sentado esperando, ¿cierto? Porque tengo una responsabilidad. Entonces, por eso le digo a ese director, si lo está haciendo bien, lo más probable es que yo voy a tocar su oficina y lo voy a ir a felicitar. Otro dato, cuando don Federico era alcalde, nunca él llegó, me abrió la puerta, ¿cierto? Siempre tocó la puerta y me preguntó si estaba ocupado. Y a veces le tocó esperarme afuera. O a veces, ¿cierto?, cuando me decía, mira, esta persona la podríamos ver, ¿cierto?, que puede ser asistente de la educación, él me enviaba, pero nunca me impuso. Entonces, cuando usted dice, esta gente es decente. Entonces, yo trabajaba muy libre, así como trabajé con Rubén Cárdenas en Calbuco, que era un radical. Así como trabajé con Omar Alvarado, un demócrata cristiano. Así como trabajé con Sanyán, que era un demócrata cristiano. Entonces, a mí yo no ando mirando de qué color son las personas. O qué ideología tienen. Estoy mirando, ¿cierto?, cuál es el estilo y lo profesional que ellos tienen. Y ahí yo me acomodo. Es importante. Y bueno, la buena intención que se tenga por, lo que yo decía, trabajar por el bien común, por los demás. Aquí ser autoridad tiene que tener mucho de entrega, mucho de pensar la confortabilidad del otro. Es importante que las autoridades, todas las autoridades, los que tienen cargos importantes, tengan eso muy claro. Que tengan muy claro que al final es que la otra persona esté confortable.
¿ya? Y la ciudadanía necesita estar confortable, necesita sentirse acogido en su comuna. Y la educación, la educación y la salud es un tema realmente importante, es muy, muy sensible. Y hay mucha pega que hacer ahí. Ahora, yo admiro que quiera tomar el tema de Julio Soto, porque en lugar de duda que también es un lugar altamente complejo, el asunto por las sensibilidades que hay, el tema de la educación. Claro. Los profesores, los gremios, qué sé yo, son altamente sensibles. Los profesionales de la salud también. Y son gremios complejos, pero yo creo que también cuando uno hace proyectos, uno tiene que trabajar con ellos. Pero si yo trabajo encerrado en mi oficina, entonces lo más probable es que van a producirse estos conflictos que se están produciendo. Okay. O sea, terreno entonces. Profesores, papás, alumnos, todo. La idea es cierto que vayamos construyendo y que se sepa. Hoy día vamos a transparentar, por ejemplo, esta es la deuda. Tampoco vamos a ofrecer que le vamos a armar tremendo edificio porque no hay plata. Pero sin embargo, vamos a sacarnos los zapatos en buscar ciertos recursos, no para Julio, no para que se enanche el bolsillo, porque si hoy día miramos cierto un poquito, desgraciadamente nuestros políticos están tan manoseados y ni siquiera es un tema que nosotros hoy día, y hablamos de cualquier partido político, nosotros aquí nos venimos a buscar cierto el poder enriquecernos, justamente sí enriquecernos, pero con la gente, lo que la gente me puede aportar, ir al campo, que yo sepa las necesidades, por ejemplo, ese niño anda a pata. No me costaría venir a alguien y decirle, señora, usted tiene 2 pares de zapatos, ¿por qué no me regala un par de zapatos? Y la gente lo hace. Yo fui director de un barrio universitario en Osorno, creamos un barrio universitario con pura gente que ellos no tenían, eran de distintas partes del país y no tenían cómo pagar una residencia. Nosotros creamos un barrio universitario, entonces en cada cabaña, hicimos cabaña y acogimos 100 alumnos. Entonces esos alumnos no pagaban en la estadía. Conseguíamos las comidas, incluso buscábamos gente que le ayudara, gente profesionales que se metía la mano a la cartera y daba 10.000 pesos mensual y con eso nosotros ayudamos a pagar aranceles de alumnos. Dígame y yo me sentía contento y la gente que daba se sentía contento, pero ojo, nosotros, los alumnos, ellos no sabían quién eran sus padrinos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando ellos fueran profesionales, yo le podría decir, oye, yo te ayudé a estudiar, ¿cierto? Que fue lo ínfimo, tampoco fue le pagué todo el estudio. Correcto. Entonces, también mantener anonimato. Y hay transparencia también del tema, cómo uno va trabajando. Los recursos están, la forma, solamente falta cómo gestiono esto. Porque hay gente que tiene ganas de trabajar, pero hay gente que quiere aportar, pero también dice, pero si aporto, y este gallo se echa la plata para él. Con 1.500, con presuntos 1.500 aproximadamente millones en déficit. ¿Cuánto tiene que pasar para llegar de ese déficit a tener números azules en una corporación? O sea, si fuera como lo hizo, por ejemplo, esta administración, ellos podrían haber estado tranquilamente con números azules. Porque sí. Recuerde que cuando estaban debiendo 200 millones en ese tiempo, ellos le inyectaron 700 millones, podrían haber quedado con 500 millones a favor. Pero después siguieron acusando gente en forma, ¿cierto?, a gente inocente, la empezaron a llevar a tribunales y eso de alguna manera, ¿cierto?, son recursos que se perdieron. Son 2 juicios perdidos porque hubo que indemnizar a muchas personas. A muchos, estamos hablando de más de 700, 600 millones de pesos en puro desfile a tribunales y sin contar los abogados. Yo me recuerdo cuando yo estaba en juicio, si usted mira, por ejemplo, en la parte de juicio mío, hay como 8 abogados de ellos. 8 abogados de ellos desfilaban abogado de Santiago y el abogado de Santiago no venía, ¿cierto?, porque para que le dieran, le contrataron una cabaña que mirara el mar. Venía cobrando su arancel y además traía un auto porque aprovechaba a vacacionar en el verano, ¿cierto? Entonces eso, dice, esa plata... Y eso lo cargaba su honorario. Y eso es suma, o sea, suma, y esos son hoy día los 1.500 millones, más, ¿cierto?, el tema de los proveedores. Hoy día hay deuda con proveedores. Hay gente que no quiere entregarle recursos a la corporación porque no son buenos pagadores. Es lo mismo que si usted le pasa plata a alguien. Cuando usted le pasó plata a alguien no se devolvió, usted después la segunda vez. Estamos de acuerdo. Tiene... Sí. Bueno, vamos a ver. Julio Soto, hoy día en Décima TV Comunicaciones. Julio, estamos llegando al final del programa. La verdad que es un agrado poder conversar acá, porque evidentemente lo que nos convoca a conversar, lo que decía yo al comienzo, es nuestros buenos deseos por una comuna, en este caso la comuna de Ancud. Bueno, ¿ya se queda Julio aquí en Ancud? No, yo estoy trabajando en este momento en Puerto Montt, trabajo en la universidad y en colegio, entonces yo estoy viniendo. Si don Federico, cierto, sale elegido alcalde, que tengo la certeza que va a ser así, y confío en Dios también que va a ser así, yo me vendría a instalar acá. Pero haciendo la salvedad nuevamente, él es el que tiene que elegir. Hoy día, cierto, nombró, y esa es una cosa también que yo lo encontré a don Federico muy valiente, el nombrar personas antes, dentro de su campaña, decir, estas son las caras visibles. ¿Quién lo hace? ¿Por qué Carlos Gómez no presenta al tiro? Porque puede que esa persona le reste en vez que le suma.
por qué Soledad Moreno no presenta? ¿Ah? Porque seguramente si presenta nuevamente a Ampuero, lo más probable es que nadie va a votar por ella. Entonces, lo que hizo don Federico también es un tema de valentía y hay que valorarlo. Es decir, fue capaz, ¿cierto?, de decir, estas personas son las que quiero que trabajen conmigo. Indistintamente, ¿cierto?, que tengan algunos detractores o no tengan detractores. Entonces, yo invito hoy día a mis colegas profesores, a la gente con la cual a futuro podríamos trabajar, a la gente del campo, a la gente de la ciudad, que hoy vayamos el 23 a cambiar esto, a cambiar esta realidad que nosotros mismos provocamos, porque nosotros elegimos a Soledad Moreno. Entonces, saquemos a Soledad Moreno, saquemos la continuación, que es Carlos Gómez, y instalemos, ¿cierto?, algo nuevo que va a ser lo que va a transformar Ancud. Julio Soto, aquí en Décima TV Comunicaciones, bueno, hablando un poco de lo que fue este paso por Ancud de don Julio como director del Liceo Bicentenario, esta bullada desvinculación de don Julio también como director del Liceo Bicentenario, y ahora esta promesa de uno de los candidatos, Federico Krieger, de incorporarlo como secretario general de la corporación. Muchas gracias por haber estado en Décima TV. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todos los televidentes, ¿cierto? Y que tengan un lindo día. Okay. Amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Temas y Gente Regional. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de este programa. Hasta entonces.